Gracias, muchas gracias, Presidenta. Agradezco la oportunidad para trasladar algunos elementos. En primer lugar, el Parlamento Europeo, desde mi punto de vista, debería tener una visión más amplia, escuchar otras voces, tener en cuenta otras opiniones de la sociedad civil cubana real, esa que vive en Cuba y trabaja todos los días por construir una sociedad mejor. No es muy plural eso de invitar siempre a las mismas personas y organizaciones a este tipo de espacios que, aunque tienen en algún caso un premio Sájarov, realmente no tienen respaldo popular ninguno en Cuba, y quedó demostrado en las últimas elecciones, cuando ni siquiera un representante de alguno de estos grupúsculos fue o resultó electo a nivel de base, a nivel popular. Es comprensible, por supuesto, que utilicen estos espacios e instituciones para buscar la legitimidad y el reconocimiento que no tienen dentro de la sociedad cubana. En segundo lugar, resultaría muy interesante que estos señores expliquen cómo es posible que se proclamen defensores de los derechos humanos y representantes de los intereses de nuestro pueblo cuando apoyan e incluso exigen el recrudecimiento del bloqueo económico genocida impuesto por Estados Unidos contra Cuba, el cual constituye el principal obstáculo para el desarrollo de mi país y también una violación flagrante de los derechos humanos de todo nuestro pueblo, incluyendo los derechos de las mujeres en Cuba. Es también válido recordarle a los miembros de este distinguido Parlamento que justamente la activación de la ley Helms-Burton y sus títulos 3 y 4 afectan los intereses de los ciudadanos y las empresas europeas, y que sus efectos extraterritoriales también deberían ser cuestión de análisis de espacios como estos dentro del Parlamento. Se convierte cada una de las medidas de la administración estadounidense contra Cuba en una victoria más de nuestro pueblo debido a la resistencia que se multiplica y en una derrota hacia quienes hace más de medio siglo intentan derrocar a la revolución cubana por hambre y desesperanza popular. En tercer lugar, aprovecho para ratificar que en Cuba no se producen detenciones arbitrarias. Las detenciones se realizan conforme al procedimiento penal y cumpliendo las amplias garantías del debido proceso que se reconocen en nuestro ordenamiento jurídico. No es nuevo que se quiera presentar a delincuentes comunes como una alta trayectoria delincuencial y conducta violenta como defensores de derechos humanos, ni es nuevo que el gobierno de los Estados Unidos utilice a personas con estas características para sus planes y actividad subversiva contra Cuba. Quienes así operan no son merecedores del noble calificativo de derechos humanos, sino de agentes de una potencia extranjera, según muchas de las legislaciones occidentales. Cuarto, y estoy terminando, es falso que las autoridades cubanas transgredan de forma arbitraria la libertad de viajar a sus ciudadanos. La legislación migratoria vigente determina las causas por las cuales las autoridades competentes pueden limitar a una persona el derecho a salir del país, facultad que se ejerce sin arbitrariedades, conforme al derecho y cumpliendo las garantías previstas. Y por último, se habla aquí de los derechos de las mujeres en Cuba, y sin pretender ser perfectos, porque ningún país lo es, lamentablemente la visión que se presenta es muy sesgada y además se miente, porque la señora Larrinaga olvida la situación de la Cuba prerevolucionaria, cuando las mujeres se limitaban a las tareas domésticas y no tenían prácticamente ningún derecho. El proceso de empoderamiento de la mujer en Cuba se ha calificado de hecho como un proceso de una revolución dentro de la propia revolución, y sobran datos que demuestran este hecho. En Cuba la esperanza de vida, por solo mencionar tres antes de terminar, la esperanza de vida al nacer de la población femenina es de 80 años y supera a la expectativa de vida masculina. Las mujeres representan el 53% de nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular, solo superados por muy pocos países del mundo. Constituyen el 60% de los profesionales y técnicos del sector en Cuba, y son mayoría en nuestras aulas universitarias. Y según nuestra legislación vigente, aprobada por referendo popular con más de un 86% de los votos, en el artículo 42, todas las personas son iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las autoridades, y además, a diferencia de lo que se ha debatido en este Parlamento en los últimos tiempos, todas las mujeres en Cuba tienen el derecho. Disculpe, tiene que acabar. Y reciben igual salario por igual trabajo, a diferencia. Gracias. Disculpe, lo tenemos que dejar aquí, por favor. Ya le hemos dado el uso de la palabra en representación de la embajada, y esto deja claro que hay un espíritu de diálogo. Yo lo lamento, lo digo en nombre de esta subcomisión, lamento que no hayamos podido tener aquí a las personas que habíamos invitado para celebrar un debate que sea un verdadero debate distendido sobre la situación de Cuba. Estamos abiertos al diálogo y hemos escuchado su argumentario. Claro que sí, es importante que de cara a la próxima reunión, y recoge el guante de Isabel Santos, propongo que haya un diálogo de la Unión Europea
y de Cuba, donde la libertad de expresión y los derechos humanos sean un tema prioritario, y ahí tendremos que poder escuchar a todas aquellas personas que hoy defienden la cuestión de los derechos humanos en este país. Gracias. Bueno, ustedes escucharon, según la opinión de esta persona, esta joven, que es representante de la dictadura de Cuba, como mismo dijo la jefa de la comisión, es la representante de la Embajada de Cuba. Y me gustaría detenerme en 2 o 3 aspectos porque nos ve mucha gente desde Cuba. Cada vez tenemos más mensajes, más correos, más personas que incluso en el chat abiertamente pues nos saludan, nos felicitan desde Cuba. Y creo que es importante aclarar algunas cosas de las que pues esta joven, que no recuerdo el nombre, no sé si se dice ahí, pues ha dicho. En primer lugar, ella, bueno, tenemos que poner esto en contexto. Estamos hablando de una comisión del Parlamento Europeo que ha fijado esta reunión, este debate. Ellos querían escuchar la posición de la oposición, de activistas de derechos humanos y también la opinión oficial, o sea, la opinión de la dictadura, que es a quien representa esta joven. Fíjense, el espíritu de la reunión era escucharlos a todos. La dictadura, segura de sus argumentos, segura de su verdad, segura de que tienen la razón, pues lo primero que hace es acallar las voces disidentes, acallar las voces contrarias. ¿Cómo lo hace? Impidiendo que salieran de Cuba los 5 invitados que desde dentro de Cuba, que viven en Cuba, igual que vive la joven. Bueno, no sé, ella vive en Europa como parte de la representación diplomática, pero bueno, estas personas iban directamente desde Cuba y fueron impedidos de viajar. O sea, fue prohibido por la dictadura cubana que los 5 invitados del Parlamento Europeo llegaran a Europa. Entonces, ya esto es bastante raro y lo debe entender cualquiera. Yo creo que quien está seguro de sus argumentos y quien apuesta por la verdad y por la justicia, yo creo que no puede tener miedo a que otra persona pues plantee su verdad y plantee sus argumentos. Si usted hace como la carrera de la liebre y la tortuga, ¿no? No me acuerdo qué muñequitos eran, que estaban echando una competencia y constantemente se le ponen trabas, se le ponen muros, se le ponen trampas a la persona que está compitiendo con usted. Entonces eso demuestra que usted es una persona que no tiene principios, que es un abusador, que usa la fuerza, usa la ley a su conveniencia para evitar competir en buena lid, para evitar que otras voces, otras historias, otras realidades puedan ser contadas en esos espacios. Entonces, creo que fue una demostración total y pura de una dictadura el hecho de que no dejaran participar a las demás personas. Por otro lado, esta joven repite unas cuantas cosas que no porque tanto las repita se conviertan en verdad. Ella dice 2 cosas que son atrocidades completamente. Dice que en Cuba no se producen detenciones arbitrarias, no se producen detenciones arbitrarias. Fíjense que incluso en las democracias se producen algunas detenciones arbitrarias. ¿Por qué? Porque se hacen fuera de todos los protocolos o de algunos protocolos de los que la ley establece, porque no se cumplió algún paso, incluso en las democracias. Imagínense ustedes en una dictadura donde todos los días de este mundo se detienen personas de manera arbitraria. Es que ella no se da cuenta que el Parlamento Europeo y las personas que están allí, al escuchar el nivel de certeza, el nivel de, vamos a decir, perfección que ella quiere expresar sobre lo que pasa en Cuba, ya es la principal delación que puede hacer de que está mintiendo. Porque en ningún país del mundo es 0 el número de detenciones arbitrarias. En ningún país del mundo, incluyendo las democracias, existen detenciones arbitrarias que los ciudadanos, aunque no sean por motivaciones políticas. O sea, en Estados Unidos no se detienen a las personas por
motivaciones políticas, en Europa tampoco, pero sí hay algunos casos en que la policía arbitrariamente detiene a una persona que a lo mejor es menor de edad, que a lo mejor no debió detenerla, que hay algún prejuicio de algún tipo, y todo esto se denuncia y existen en los tribunales cuestiones de esta naturaleza. Bueno, en Cuba, que es un país de tercer mundo por culpa de la dictadura, es una dictadura de más de 60 años, esta persona afirma con su cara así fresca y tranquila frente al Parlamento Europeo que no se produce ni una detención arbitraria. Cuando yo mismo, yo solamente he sido víctima de más de 40 o 50 detenciones arbitrarias. Imagínense ustedes cuántas suceden en Cuba, que de hecho en el último año o en los últimos 2 años se han multiplicado exponencialmente. Son 15.000, 20.000, 30.000 detenciones arbitrarias en este último periodo de tiempo. Ella dice que no se produce ni una. Por otro lado, afirma que en Cuba se respeta 100% la libertad de viajar de los cubanos y que no se produce ninguna arbitrariedad en ese sentido y que las personas a las cuales se le impide viajar, la ley establece qué autoridad y por qué razón se limita de viajar. Claro, ella se refiere a esto que tiene estipulado la ley en todos los países. Si usted tiene pendiente un juicio, si usted tiene una deuda bancaria, un crédito, si usted tiene algún tipo de responsabilidad por la que no ha respondido, entonces probablemente en Alemania, en Canadá, en cualquier país desarrollado le digan, mire, usted no puede viajar porque usted tiene juicio pasado mañana. O usted está en libertad condicional, tiene alguna limitación legal en esos derechos. En Cuba hay, según los datos que ha podido recopilar la investigación, que creo que fue 14 y medio quien la hizo, 223 regulados hasta el momento, que hayamos conocido, que se haya denunciado públicamente, 223 regulados. Evidentemente estamos hablando de fundamentalmente activistas de derechos humanos, personas que tienen una voz crítica o medianamente crítica con el sistema, y en el caso de Lidier es el primer regulado que es residente en el exterior. Están inaugurando esta nueva cuestión, pero conocí en España a un matrimonio de médicos que nunca fueron opositores, que nunca fueron activistas de derechos humanos, sin embargo fueron regulados durante años para salir, o sea que se les impedía salir de Cuba. Y ellos me decían, no te creas que lo regulado es con los opositores nada más. Lo que pasa es que cuando regulan a un opositor, este opositor lo publica, lo pone en todas las redes, pero aquí hay cientos o miles de regulados de diferentes ramas, de diferentes ministerios, de diferentes profesiones, y hay mucha gente que lo han regulado y lo que hace es que se va para la casa, espera 1 año, 2 años, 3 años, vuelve a presentarse y así hasta que un día no está regulado y sale. Y no arman ningún tipo de bulla, no informan a la opinión pública sobre ese abuso. Pero fíjense, solamente que lo hayan publicado y documentado, son 223 regulados más Lidier. Fíjense de lo que estamos hablando. Ella dice que a nadie, es como en la Asamblea Nacional, es todo el mundo, apoyo unánime. Si es en negativo la cosa, nadie. Nunca un niño ha sentido hambre en Cuba. Nunca un policía ha golpeado a un ciudadano, ni ha habido un abuso de autoridad. Nunca un dirigente ha hecho tal cosa. Nunca. Las palabras de ellos son siempre o nunca. No hay términos medios. Siempre el pueblo apoya la revolución, siempre el pueblo responde, siempre el pueblo participa, siempre los primeros vayan. Eso es en positivo. Si es en negativo, nunca, 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 nunca. Y claro, ellos están acostumbrados a que todo lo que piensa el cubano ya piensa en nota oficial. Ellos han impuesto una manera de pensamiento en Cuba que todo es una nota oficial, respuesta oficial. ¿Cuál es la verdad oficial?
Esa tiene que ser la verdad, no hay más ninguna. Yo estaba leyendo o estaba escuchando la nota oficial leída en televisión por una locutora, creo que es de la televisión local de Santiago, con respecto a los hechos del violador y todas las circunstancias que allí se dio. Ellos cogen el papel y entonces leen lo que usted debe pensar. Hablan ahí de la mala actitud de las personas ante las autoridades y de la revolución que pone en primer lugar a los niños y que esto, lo otro, deseo. Entonces me recordaba esa nota oficial que están leyendo, porque ellos van de nota oficial en nota oficial, a la televisión de Corea del Norte. Usted busque la televisión de Corea del Norte, busque la televisión china, busque la televisión cubana y va a haber un patrón que se repite. El cuadro ese atrás, la mujer o el hombre, sea serrano o sea una periodista, y usted lo ve siempre con entonación y todo como si estuvieran recitando un poema. El día 21 de febrero, en la provincia Santiago de Cuba. Hechos delictivos que tuvieron lugar allí perpetrados por ciudadanos inescrupulosos que con ansias banales de lo material fueron capaces de ofender al pueblo trabajador. O sea, es ese lenguaje desfasado, un lenguaje de los 60, un lenguaje de la Guerra Fría, en que tiene tremendo miedo. El que más miedo tiene de todo es el que está leyendo la nota. A estornudar, a toser, a equivocarse en una nota, en algo de lo que está leyendo. Entonces te transmite esa tensión, esa cosa, porque ahí están mirándolo, los cuadros del partido, todo el mundo lo que va a decir. Asimismo, como mismo se proyectan dentro de Cuba, lo hacen en las Naciones Unidas, en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Derechos Humanos. Ella leyó allí una nota oficial. Si la nota oficial dice que en Cuba no se realizan detenciones arbitrarias, pues así mismo hay que leerla. Cuba es el país más perfecto del mundo. Y claro, ella dice, bueno, sin ansias de decir que somos perfectos, porque ningún país es perfecto, quiero que todos sepan que somos perfectos. Porque si al final es el único país del mundo donde no se produce ni una detención arbitraria, ni una violación de derechos humanos se produce en Cuba, según ella. Que lo natural sería que no hay que leer ninguna nota oficial. A ese lugar donde ocurren esos hechos, lo mismo con respecto a lo de Santiago o con respecto a los regulados, todos los medios del país debieran haber entrevistado a las personas que están diciendo que están regulados. Lidier, ahora mismo, ya debería haber sido entrevistado por el Telecentro de Santiago de Cuba, por el de La Habana, por el de Santi Espíritu. Y si es mentira lo que está diciendo Lidier, vamos con Lidier para el aeropuerto a ver si es verdad que le dicen a Lidier que no puede salir, que no puede reunirse con su familia. Vamos a entrevistar al jefe de migración del aeropuerto a ver qué dice el señor, por qué es que Lidier no puede salir. Porque Lidier ni tiene ningún proceso penal abierto, ni recibe dinero ni de la CIA, ni de los Estados Unidos, ni de la Fundación Nacional Cubano-Americana, ni de ningún lugar, de ningún tipo. Lidier es una persona que vive de su trabajo. Un joven cubano que es un ejemplo de hombre, de trabajador, de profesional, que debiera ser un ejemplo imitar por tantos jóvenes cubanos que lo estamos viendo en video a diario, dándose puñaladas, dándose piñazos, dándose pedrada, en bronca, en todo tipo de cuestiones que es lo que trae la frustración, la falta de oportunidades, la baja calidad docente y educacional que hay en Cuba. O sea, Lidier es ojalá todos los jóvenes cubanos fueran como Lidier. Sin embargo, Lidier hoy está privado de ejercer su derecho de viajar precisamente, pero no es viajar, que voy a viajar, pues no. Lidier vive en Uruguay. Lidier tiene su vida allí, su trabajo, su familia, sus hijos. Estamos hablando de un abuso de primera categoría y que vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo vamos a reaccionar a eso, porque si lo que le molesta a ellos es que haya manifestaciones frente a las embajadas, que mucha gente dice por ahí, eso no tiene nada que ver. Bueno, evidentemente las manifestaciones que ellos las tienen prohibidas dentro de Cuba
le molesta muchísimo que fuera de Cuba no las puedan prohibir, que no puedan ir el día antes a nuestras casas y amedrentarnos y poner una patrulla y que no podamos salir de la casa. Por tanto, si lo que les molesta es las manifestaciones frente a las embajadas, habrá que duplicárselas. Habrá que todos nosotros ocupar el puesto de Lidier. Y si Lidier no puede salir de Cuba por reclamar su derecho, lo único que no podemos hacer nosotros es dejar de reclamar nuestros derechos. Hay que entonces ocupar ese puesto, ese lugar allí de Lidier y cambiar a Lidier por 200, por 300 cubanos frente a la embajada. Porque el problema de que los cubanos comenzamos a reclamar nuestros derechos, ellos no lo van a resolver. Nunca. Los cubanos no vamos a permitir nunca más que nos pisoteen con la boca cerrada. Ellos harán lo que puedan, pero nosotros no nos vamos a callar más, ni vamos a dejar de reclamar nuestros derechos. Tendrán que regular a 3 millones de cubanos.